día, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Qué hermosa canción que nos recuerda a nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Y es lo que venimos a hacer, a recordar a nuestro Salvador. Y seguimos recordándole a Él, ¿no? Por medio del compartir de la palabra del Dios, por medio del testimonio ahí de nuestro hermano Berna. Qué bendición que es poder recordar la gracia de Dios, que no somos merecedores, ¿no? de estar acá, de ser sus hijos, de pertenecer al pueblo de Dios, de estar en su reino, pero Él aún así nos salvó, ¿no? Entonces, quiero compartir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Acompáñenme, seguimos nuestro estudio de las doctrinas de la salvación. Estuvimos estudiando sobre la adopción, sobre la reconciliación últimamente, y hoy vamos a estudiar sobre la regeneración. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, está la conversación de Jesús con Nicodemo. No vamos a leer todo el pasaje, solamente una parte, y vamos a estar leyendo varios versículos. Vamos a hablar sobre la doctrina de la regeneración. Es la doctrina del nuevo nacimiento, también es conocida de esa manera. Y la regeneración es la obra de Dios por el cual el pecador muerto es vivificado. El pecador muerto es hecho vivo. El pecador muerto, Dios lo hace nacer de nuevo, para que ahora pueda entrar en el reino de Dios y ver el reino de Dios. Así que esta es la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento. Fíjense en Juan capítulo 3, versículo 1, lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí nos vamos a leer y quiero contarles un poco sobre Nicodemo. Él vino de noche a Jesús y él era un principal, un fariseo. Y él reconoce: Jesús, reconozco que venís de Dios, sos un maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Jesús anteriormente había purificado el templo y había hecho muchas señales y milagros. Entonces Nicodemo viene de noche, para que nadie lo vea quizás, y se acerca al Salvador, al Señor Jesús, y Jesús lo recibe con amor, con pasión, lo recibe y habla con él. Nicodemo era un fariseo, un gran estudioso. Para Israel, un maestro, un sabio. Si el pueblo pensara en alguien santo, hubiera pensado en Nicodemo, en este fariseo, el maestro de maestros. Él era un líder, un principal, él que estaba guiando al pueblo de Dios, supuestamente. Un conocedor de las Escrituras, un practicante meticuloso de la ley de Dios, moral y ceremonial. No cualquiera era fariseo. Estos fariseos eran los separados. Se separaban del pueblo, se separaban para estudiar la ley y hacerse expertos en ella, y se separaban de las prácticas paganas por completo. Con el tiempo, ellos hicieron de las reglas su Dios. Empezaron a poner reglas de hombres por encima de las reglas de Dios. Y para ellos estas reglas eran como su nueva Biblia, básicamente. Y promovían en el pueblo una imagen falsa de que ellos eran santos, de que practicaban toda la ley. Pero al igual que el pueblo, no podían cumplir toda la ley. Porque la ley no se puede cumplir humanamente. El estándar es muy alto. Y esto les llevó a tener una imagen falsa
de ellos mismos delante de otros y a tener corazones endurecidos hacia el prójimo y hacia Dios. Vos lo podés ver en los evangelios. Y ellos desarrollaron una apariencia falsa de piedad. Y este era Nicodemo, estando ahí con el Señor Jesús. Pero Nicodemo, al igual que todos los demás fariseos, era un sepulcro blanqueado. Mateo 23, 27 dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Nicodemo estaba muerto. Él no había nacido de nuevo. Eso es lo que todos los que no han nacido de nuevo están muertos. Eso es lo que dice la Escritura. Y este es nuestro primer punto que vamos a ver hoy: muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Un muerto espiritualmente puede ser un maestro de la Biblia, tranquilamente, ¿no? Vos lo podés ver acá en Nicodemo. Puede ser una persona con gran conocimiento y capacidades, una persona con un lenguaje cristiano, una persona amable, en medio del pueblo de Dios. Puede venir a la iglesia, puede estar delante de la cena del Señor, puede pasar tiempo con el pueblo de Dios, puede estar en los ágapes, en las reuniones de oración, en los grupos pequeños, hasta incluso puede estar tomando la cena del Señor indignamente. Puede decirte palabras que te animen, que te exhorten y predicar a otros incluso. Pero está muerto. Pero está muerto. No tendrá la vida de Dios. No tendrá ni un fruto espiritual. Todo será fingido e hipocresía. Fíjense en Efesios 2, del 1 al 3. Vamos a dar lectura a ese pasaje. «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Muerto espiritualmente. Vamos a ver algunas características, ¿no?, de este muerto espiritual, de los muertos espirituales, ¿no? Ese es nuestro primer punto: muertos en delitos y pecados. Un muerto espiritual no tiene vida, eso es lo que dice el pasaje. El muerto espiritual no tiene vida. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Está muerto. No tiene vida. Solo está ahí pudriéndose. Cada día que pasa está más muerto. No tiene esperanza el muerto. Un muerto no tiene vida. No es que tiene un poquito de vida y le falta un poquitito más. No, no, no. Está muerto. Muerto, muerto. No tiene vida. Ni un poquitito. Estos muertos, dice, están cuando estamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Un delito es un crimen contra la ley de Dios. Por ejemplo, no matarás. Y alguien que mata es un crimen contra la ley de Dios. Pero Jesús dijo: el que se enoja contra su prójimo es igual que lo hubiera asesinado. Entonces el enojo también. Y así podemos seguir y seguir. Y sabemos que todos los que estamos acá presentes hemos roto muchas veces, de muchas maneras, la ley de Dios hasta el cansancio. Y un pecado es fallar en obedecer a Dios, ¿no? Un muerto espiritual vive en pecado y en delitos, rompiendo la ley de Dios. Nunca puede obedecer a Dios. Mirá lo que sigue el versículo 1 de Efesios. Dice: siguen la corriente del mundo. Otra característica del muerto: sigue la corriente del mundo. Piensa igual que los no cristianos. Tienen sus mismos valores. Un estilo de vida igual. La misma ropa, los mismos amigos, las mismas metas, la misma música, el mismo hogar que el mundo. Sigue la corriente de este mundo. Otra característica: van conforme al diablo, conforme al príncipe, la potestad del aire. Este es el diablo. Van por la vida siendo gobernados no por Dios, sino por el diablo.
Ellos dicen, yo hago lo que quiero, pero no hacen lo que quieren, hacen lo que el diablo quiere. El diablo destruye, mata y roba. Y el pecado, el enemigo los deja en esta condición, en una condición miserable. En Juan 8, Jesús acusa a unos judíos de ser hijos del diablo porque tienen los mismos deseos que él. Estos judíos querían matar a Jesús. Otra característica, son esclavos de deseos y pensamientos. Los muertos no pueden dejar de ser como son, ni pueden dejar de ser como son. No pueden dejar de pensar como piensan. No pueden, son esclavos de ellos mismos, no pueden cambiar. Jeremías 13:23 dice así: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Es decir, el leopardo no le podés quitar las manchas que tiene. De la misma manera, el pecador no puede dejar de pecar. Y esta es la característica de un muerto. Y la última, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Al igual que piensan, hablan, actúan, viven, como el mundo, van a tener su mismo destino. La ira de Dios en el infierno. Hijos de ira. Pertenecen ahí, a ese lugar. Y estas son las características del muerto espiritual, ¿no? Un muerto espiritual, como un fariseo, puede quizás aparentar ser un hijo de Dios, estar acá en la iglesia incluso, pero es solo apariencias. No va a tener vida. Y en algún momento va a ser evidenciado. Puede ser evidenciado acá en la iglesia, o quizás puede vivir toda una vida engañándose y engañándonos a todos, y ser evidenciado en el fin de los tiempos, cuando Jesucristo venga. Pero un día va a ser evidenciado. Y no entrará en el reino de Dios. Y no entrará al reino de Dios. Le dirá, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto y lo otro. No los conozco, le dirá el Señor Jesús. Apartados de mí, a las tinieblas, al lloro y crujir de dientes. Porque están muertos espiritual, no tienen la vida de Dios. Un muerto espiritual podrá aparentar ser un hijo de Dios, pero dentro de él sabe que no ama a Dios. Dentro de él sabe que no ama a las personas. Está muerto, tiene los mismos deseos y piensa igual y se conduce igual que los muertos, pero con una fachada cristiana quizás. Un no nacido de nuevo es un muerto espiritual. Un no regenerado, podríamos decirle, es un muerto espiritual. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto, ¿qué implica nacer de nuevo? Fíjense, volvamos a Juan de nuevo. Juan 3:3. Jesús le dice, con amor y ternura y compasión a este fariseo que está perdido en sus delitos y pecados y está muerto en ellos, Jesús le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo le responde una pregunta a Nicodemo que él nunca le hizo. Jesucristo le dice, está bien Nicodemo todo lo que vos quieras saber de mí, pero esto es lo que vos necesitas escuchar. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. No podés ver el reino de Dios. ¿Y qué implica nacer de nuevo? La palabra nacer de nuevo significa nacer de arriba, ¿sí? Es nacer de lo alto. Es como si fuera que Dios desde el cielo te hace nacer de nuevo. Es que literalmente es así. Dios hace nacer de nuevo a las personas. Es algo espiritual, algo que involucra al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, su palabra, el poder de Dios y un pecador muerto y resucitado. La regeneración o el nuevo nacimiento no es una reforma, no es cambiar un poquito, no es dejar de gritar o dejar de tomar o empezar a venir a la iglesia, de ninguna manera, no es algo tan simple y sencillo como eso. La regeneración es un nuevo nacimiento, es un cambio total que viene directamente del cielo. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo. Nacer de nuevo, quiero que presten atención a esto, hermanos, nacer de nuevo es un acto de Dios, en el cual el pecador no tiene ninguna parte. Dios solamente puede hacer que alguien nazca de nuevo. Solo Dios puede hacer a alguien nacer de nuevo. Si vos decís, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Y vos no puedes hacer nada en realidad. Dios te tiene que hacer nacer de nuevo. Nacer de nuevo es un acto de Dios. Y la figura del nuevo nacimiento es clarísima, ¿no?
Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre por nacer, ¿qué hicimos nosotros ahí? Nada, ¿no? Todos los esfuerzos lo hicieron nuestros padres, el médico, el doctor, pero nosotros simplemente nacimos. En realidad, nuestra mamá nos hizo nacer, nos empujó hasta que salimos, ¿no? ¿Ven la figura qué clara que es? Nicodemo, vos no podés nacer de nuevo. Dios te tiene que hacer nacer de nuevo. De la misma manera que un niño no puede decidir voy a nacer de nuevo. No, nace. Es que hay un factor externo que lo hace nacer. De la misma manera, el nuevo nacimiento es un acto de Dios, de su soberanía, de su poder, de su amor y su misericordia. Porque Él podría habernos dejado todos muertos en delitos y pecados, ¿no? Y condenados a la eternidad en el infierno. Yo no hice nada para que Dios me dé vida, para que Dios me vivifique, para que Dios me haga una nueva criatura, para que Dios me haga nacer de nuevo. Nosotros con este pasaje entendemos de que la salvación no es por obras. Aunque vos intentes y lo intentes, jamás vas a poder nacer de nuevo. Aunque hagas lo que hagas. Y Jesús le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Entonces, sí, yo tengo que nacer de nuevo. Pero estoy muerto. Y el muerto no puede hacer nada. Pero este es el milagro más impresionante de todos los milagros hechos por Dios. Más impresionante de la creación del mundo. Que cuando Moisés abrió el mar rojo, cualquier milagro que vos te puedas imaginar de la Biblia, este milagro del nuevo nacimiento es el mayor de todos. Porque es agarrar un pecador muerto y resucitarlo. Agarrar algo que está todo mal y hacerlo todo bien. Perdón. ¿Se dan cuenta? Este es el mayor milagro, pero tiene el mismo objetivo que todos los milagros, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Miremos algunos pasajes, hermanos. Yo le voy a decir porque no vamos a alcanzar con el tiempo. Jeremías 5:21. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón. Muertos, ¿no? Que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Muerto. Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jehová tiene que circuncidar el corazón. Dios lo tiene que hacer. Antes no amaba a Dios, no podía hacerlo, pero ahora que nací de nuevo, Jehová circuncidó mi corazón. Recién ahí puedo amarlo. Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es bien gráfico. Dice que va a abrir nuestro pecho, va a agarrar ese corazón de piedra, lo va a tirar y va a poner un corazón de carne para que amemos a Dios. Esa es la idea. Eso, vos no lo podés hacer vos solo, ¿no? ¿De dónde consigue ese corazón de carne? Dios lo tiene, a ese corazón, y Él te lo va a poner. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. El lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Ven esto? Nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. 1 Pedro 1:3, que su grande misericordia nos hizo renacer de nuevo por una esperanza viva. 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacemos de nuevo por medio del lavamiento de la palabra de Dios y por medio del poder de Dios, Espíritu Santo. Eso es lo que dicen todos estos versículos como un resumen. Ahora la pregunta es esta: si yo no puedo hacer nada para nacer de nuevo, ¿cómo es que soy nacido de nuevo? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Me desperté un día y nací de nuevo? Bueno, Dios dio medios para esto, en su misericordia. Y el primer medio que Él dio es la fe en el Evangelio. Y su palabra, cuando es expuesta y predicada, solo la fe y su palabra. Estos son los medios que nosotros podemos entender y conocer para que luego de esto Dios nos haga nacer de nuevo. Muchas personas
han argumentado de que tener fe y creer en Cristo es una obra, porque yo tengo que hacer algo, dicen. Entonces, eso es una obra. Pero la Biblia no está de acuerdo con ese pensamiento, porque la Biblia dice en Romanos 4:3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree, a aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Las obras en contraposición con la fe. Es que la fe no es una obra para Dios. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Contraste, si no, una obra, la fe no es una obra. Dios no la cuenta como una obra, la fe, cuando ejercemos fe en Jesucristo. Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se dan cuenta? La fe no es una obra. Porque la salvación no es por obras. Y la fe no es una obra. Romanos 3:28. Concluimos pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La fe no es una obra. Un muerto espiritual tiene que tener fe, creer en el Evangelio, para que Dios lo resucite de los muertos. Pero ahora la pregunta es esta, un muerto no puede tener fe. Ese es el tema, ese es nuestro conflicto ahora, ¿no? Un muerto no puede creer. El pecador tiene que creer, pero no puede. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene que hacer una obra ahí, por medio de la palabra de Dios. Escuchen este texto. Juan 16:8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence al pecador que está condenado, que no es justo y que su mismo pecado lo condena y necesita salvación. Necesita sí o sí el Espíritu Santo. ¿Se das cuenta que vos no podés traer una persona a Cristo diciéndole adulaciones, palabras vacías? El poder del Espíritu Santo tiene que obrar en esa persona. Y recordá tu salvación. No es que vos creíste, porque vos dijiste voy a creer. El Espíritu Santo hizo una obra en tu corazón, primeramente, según el texto. Y segundo, Dios obra a través de su palabra. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído o tenido fe? ¿Y cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tienen que escuchar la predicación del Evangelio, hermanos. Versículo 17 de Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, los hombres pecadores muertos espiritualmente deben ejercer fe, pero no pueden. Entonces, Dios te manda a vos a predicar el Evangelio y el Espíritu Santo es una obra de convencimiento en ellos y solo ahí tiene la posibilidad de creer. Y ahí cree. Y cuando cree, Dios lo hace nacer de nuevo. Este es el proceso, así, ¿sí? Así es el proceso de salvación. Pero hay pecadores que están muertos en delitos y pecados y el Espíritu Santo trabaja en su corazón. Escuchan la predicación fiel del Evangelio, pero aún no creen y resisten al Espíritu Santo. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, yo creo, ejerzo fe. Luego que escuché el Evangelio, el Espíritu Santo hizo una obra en mi corazón. No sé cómo lo hace, no tengo esa explicación, pero sé que lo hace. Y después que creo, Dios me hace nacer de nuevo. Dios lo hace a esto. Dios me hace nacer de nuevo. Yo lo único que tengo que hacer es tener fe, que no es una obra. Y ahí Dios nos da vida por medio de creer en Cristo. Regresemos a Juan 3, hermanos. Si tienen alguna duda después de esta doctrina, tenemos al pastor y él nos puede explicar después. Versículo 7. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 9. Respondió Nicodemo,
¿cómo puede hacerse esto? La pregunta es ¿cómo, no? ¿Cómo? Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Leí un comentario de esto que la incredulidad, porque Nicodemo no cree, produce ignorancia. Él es un maestro, pero es ignorante. ¿Cómo no sabes esto? Le dice, ¿no? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si no he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, Jesucristo. Versículo 14. Acá está el cómo. ¿Están acá conmigo? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo dice así. Moisés levantó una serpiente en el desierto porque en el desierto Israel había pecado contra Dios y Dios había mandado unas serpientes ardientes o venenosas y estas serpientes mordieron al pueblo de Israel y ellos estaban muriendo con el veneno que habían mordido estas serpientes. Entonces Israel confiesa el pecado y clama al Señor y Moisés lo hace. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, levanta un asta bien alto y fabricá una serpiente de bronce y colocala arriba del asta y todo aquel que mire esa serpiente de bronce vivirá. Dice así el texto. Esto está en Números capítulo 21. Esto es lo que Jesús le está diciendo. Nicodemo sabe esta historia. Tenés que mirar al que va a ser levantado, dice Jesús. Tenés que ver o creer al que va a ser levantado. Y ahí vas a ser sanado del veneno del pecado de tu corazón y Dios te va a hacer nacer de nuevo. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todos, para cada persona, sin excepción. Esto es una invitación a todos. Quiero hacer frenar un poquito acá. Si vos aún no has nacido de nuevo, yo te invito a que vos lo hagas. Porque si no lo haces, estás muerto en tus delitos y pecados y tu parte va a ser en el fuego eterno. Pero Jesús te amó tanto que murió por vos en la cruz. Él cargó tu pecado y murió en esa cruz. Al tercer día resucitó y hoy le ofrece la salvación a todos. Es para el que quiera, para el niño, para el grande, para el mayor, para todos. Todos los que están acá sentados en esta iglesia hoy tienen la oportunidad de entregar su vida a Cristo. Incluso si vos has sido una persona que ha venido de años a la iglesia, pero no has nacido de nuevo, yo te invito a que humilles tu corazón al Señor y que le pidas perdón y que creas verdaderamente en Cristo. Dios te va a hacer nacer de nuevo. Es una promesa en la Escritura. Pero humillate, pedile perdón. Vení a Cristo. Vamos a ver los efectos del nuevo nacimiento. Recuerden, el nuevo nacimiento no es cambiar un poquito, no es cambiar la fachada, no es ponerse una camisa, la Biblia bajo el brazo y ya está, y dejo de tomar y listo. No, es un cambio de corazón. Te arranca el corazón Dios mismo y te pone otro corazón. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Todo es nuevo. Un nuevo corazón, una mente nueva, una vida nueva, una nueva relación con Dios y con las personas. El pasado ya pasó. Es que Dios me hizo una nueva persona literalmente. Ya no soy el mismo. Esto no soy una nueva criatura de forma poética o subjetiva o como un punto de vista. No. Literalmente soy una nueva creación, una nueva criatura. Soy otra persona literalmente. No sé ustedes, hermanos, pero yo estaba cansado de ser el mismo de siempre, pero Dios me cambió. Estaba cansado de ser el mismo, pero el Señor me transformó. Otra característica, otra evidencia, el nuevo nacimiento. 1 Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El nacido de nuevo practica la justicia. Puede y quiere obedecer a Dios. Puede y quiere obedecer a Dios. 1 Juan 3:9 dice así. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El nacido de nuevo no practica el pecado. Antes amaba revolcarse en el barro, como los cerdos le gusta revolcarse en el barro. El pecador muerto le gustaba revolcarse en el pecado. Pero ahora en Cristo, el cristiano, cuando cree en Él, su corazón es transformado y cuando peca y cae en el barro, este cristiano llora, se deshace porque está fallándole a su Señor y le duele y odia el pecado en el que cae. Porque cuando comete el pecado, ahora se arrepiente y lo abandona, lo expone y no trata de ocultarlo. Y cambia, no intenta disfrazarlo. 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El nacido de nuevo, como ha nacido de lo alto, como ha nacido de Dios, porque creyó en Cristo, ama al que le engendró, es decir, a Dios. Ahora ama a Dios. Ahora tiene un nuevo amor. Antes ignoraba a Dios, pero ahora lo ama con todo su corazón y es un amor inexplicable, porque nunca lo vio, pero lo ama. Lo ama más que a toda su familia, más que a su hijo más pequeñito, ama más a Dios. Ama más que a su propia vida. Está dispuesto hasta a morir por Dios, cuando antes no le interesaba. Este es un amor sincero y honesto y genuino, pero también es un amor inexplicable hacia Dios. Pero dice, todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y ahora recibe el amor de Dios y se siente amado. No se siente solo, se siente amado y dice, Dios me ama. Es que ha nacido de nuevo y esta es una verdad estremecedora que cambia toda su vida. El nacido de nuevo ama a Dios, ama la santidad de Dios, cuando antes lo que amaba era a sí mismo y al pecado. Pero ahora el pecado lo odia, lo aborrece y quiere mantenerse lejos de él. Este es el efecto de la regeneración, del nuevo nacimiento. Y yo quiero preguntarte, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Si no naciste de nuevo, cree en Cristo, pone tu fe en Él y Él te va a hacer nacer de lo alto. Oramos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo con tu palabra. Qué fantástico, Señor, es poder recordar que estábamos muertos en delitos y pecados. Que nuestra parte era con los muertos, condenados al infierno. Pero en Cristo Él nos resucitó juntamente con Él al haber creído en el Evangelio, en el Santo Evangelio. Señor, quiero rogarte por todos mis hermanos que estamos acá, que han nacido de nuevo, para que en este tiempo podamos tomar la cena del Señor de forma digna, recordando el Evangelio de Cristo, que estábamos separados de ti, que estábamos muertos, pero que solo por la muerte y resurrección de Cristo, ahora somos dignos de poder tomar esta cena. Y te ruego, Dios, por todas las personas que están acá, que todavía no han nacido de nuevo, para que tú hagas una obra en su corazón por medio de tu palabra y el Espíritu Santo, y que ellos puedan venir a Cristo pidiéndole salvación, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.